Muy bienvenido al devocional de este día. A manera de introducción, quiero explicar que el propósito de este estudio es traer luz, comprensión a algunas palabras, frases, conceptos o pensamientos teológicos que durante el sermón o el estudio del día domingo no podemos cubrir o explicar completamente por el tiempo, ya que no podemos dar una explicación detallada de algunas palabras algunas veces. Así que aclaro que mis estudios o devocionales no van enfocados para aquellos hermanos que tienen un conocimiento muy avanzado en las Escrituras o que tienen un conocimiento muy elevado en la teología. Esto más bien es para los nuevos creyentes, los nuevos discípulos. Ahora, ¿por qué hago esto? Bueno, quizás por mi propia experiencia en los primeros años de creyente, cuando me sentaba a escuchar las predicaciones, no comprendía mucho de lo que decían o lo que explicaban, y eso me dejaba muchas preguntas que quedaban en el aire. Y mi manera de enfocar esto y este estudio es explicar las cosas, las palabras, que puedan comprender fácilmente ustedes la enseñanza o la predicación que damos el día domingo. Así que aquí vamos con el tema de este día. ¿Por qué se le llama a Jesús unigénito? Ya leímos en Juan 1:18 y estábamos usando la Nueva Biblia a las Américas y dice de la siguiente manera: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿por qué se le llama a Jesús unigénito? Y específicamente el escritor de este evangelio que estamos estudiando, el Evangelio según San Juan. Así que vamos a ir despacio explicando primero el significado de las palabras. Los términos primogénito y unigénito se usan para describir principalmente una relación familiar, pero también pueden implicar, o sea, pueden cubrir cuando se habla de un estatus o de una posición especial dentro de esta relación familiar. Entonces vamos a ver primero la relación y qué es lo que significa la palabra. Ambos términos, ambas palabras, se usan para indicar o describir una relación familiar, o se le conoce como una relación filial, con uno de los padres, ¿no? Cuando hablamos y decimos padres en español, estamos indicando, puede ser la mamá o puede ser el papá. Entonces, la palabra primogénito describe al primer hijo nacido de un padre o una madre. Resalta el orden de nacimiento dentro de una familia, ¿no? Y esta se usa cuando hay hermanos posteriores que nacen después. La palabra unigénito describe al hijo único nacido. Implica que no hay otros hijos de ese padre o esa madre. Es decir, que solamente hubo uno en el matrimonio, ¿no? Cuando estamos hablando de unigénito. En este sentido, ambas palabras o ambos términos describen una relación de padres con hijo, con implicaciones de origen o procedencia. Ahora, la segunda manera que se usa también estas dos palabras es para definir o describir el estatus o función. Tanto en la Biblia como en las culturas antiguas, estas dos palabras o términos también llevaban la idea o describían la posición de honor o autoridad. Veamos, primogénito. En los contextos bíblicos, el primogénito tenía privilegios legales y espirituales. Lo encontramos esto en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, se le daba el derecho a una doble herencia al primogénito.
Esto lo describe Deuteronomio 21:17, si quieres leerlo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de estatus o función, también estamos hablando del liderazgo que el primogénito tenía en la familia. Y frecuentemente se usa también esta palabra como símbolo para describir a la relación que Dios tenía con su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, hay que decirlo, a Israel, y esto lo vemos en Éxodo 4:22, donde Dios dice: Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Ahora la palabra unigénito, y estamos viendo ahora mismo en el segundo punto, ¿no? Estatus o función. El unigénito se usa en Juan 3:16, no es un texto muy conocido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito. Destaca ahí el valor y la relación única que no se vuelve a repetir, es decir, no se vuelve a dar, del Hijo con el Padre. Implica también, describe la exclusividad, intimidad especial. No está hablando ahí de biología en el sentido humano. En este sentido, los términos expresan, ya lo vimos, estatus, autoridad, algo único, ¿no? Algo único. Y podemos resumir de esta manera quizás y explicarlo para concluir las explicaciones de esta palabra. Primogénito, estamos hablando entonces del primer hijo de muchos otros. Si vamos a usarlo en el matrimonio, en el contexto humano, el primer hijo de varios de los que tuvo el matrimonio. Y cuando hablamos de un estatus o una función, hablamos de que el primogénito tenía una posición de autoridad única, de herencia, de liderazgo en los clanes, en las familias, ¿no? Especialmente esto lo vemos en el Antiguo Testamento. La palabra unigénito, en relación con el padre, con la madre, indica que es único hijo nacido, único hijo nacido, solamente uno, no hubo más. Ahora, en cuanto al estatus o relación, nos damos cuenta que es una relación única, que va a ver claro porque solo un hijo es, exclusiva, y hay un amor singular. Esta es la definición de primogénito. Veamos, y aquí nos vamos a meter a terrenos desconocidos para muchos y para mí especialmente. No es que yo sea un maestro de griego, pero aquí vamos. Primogénito, la palabra y la raíz es primero, protos. Y la otra que es tikos, es engendrar, o ticto, engendrar, dar a luz. Entonces, el significado literal de esta palabra, primogénito, en su idioma original, el griego, es el nacido primero, o el primero en nacer. Entonces vamos a ver un poquito más sobre el uso y el sentido que tiene de estas palabras en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿se usa primogénito para referirse a Jesús? Claro que sí. En la Biblia encontramos que las palabras primogénito y unigénito se usan para referirse a Jesús. Pero cada vez que se usa cualquiera de estas palabras, lo hace de una manera apropiada. Veamos entonces el sentido literal. Vamos a describir el orden de nacimiento aquí. El ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 7, donde dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Aquí miramos cómo se usa primogénito, en la narración del nacimiento del Salvador Jesús. ¿Y cómo se usa? En relación con el nacimiento virginal de María, quien dio a luz a su primer hijo, quien fue Jesús, su primogénito, y quien llegó, claro, a ser su hijo mayor en el sentido humano. Ahora, para muchos van a decir que esto es controversial, poco controversial decir esto.
Bueno, no es nada, ni existe nada controversial si estamos citando y leyendo la Biblia, tal como está escrita. Notemos, nunca se usa la palabra primogénito para referirse a Jesús en relación con su Padre Dios. Jamás se usa la palabra primogénito cuando nos referimos a Jesús y Dios. Entonces la Biblia no se equivoca. Es bien clara usando las palabras adecuadas para cada ocasión y en cada relación. Primogénito, cuando se refiere a su relación familiar con la Virgen María. Y unigénito, para cuando se refiere a su relación con Dios. Juan 1:18. Lo podemos comparar con Lucas 2:7. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Juan el apóstol en su evangelio introduce a Jesús y lo hace usando la palabra unigénito. Así que, obligadamente, ¿no? Vemos cómo esta palabra tiene su origen en el griego. Y la palabra griega es monógenes. Monógenes, que es la traducción literal, ¿no? Literal, que está hablando allí, y la pronunciación un poco difícil para muchos, ¿no? Para mí especialmente monógenes, quizás sería más apropiado la pronunciación. El escritor de este evangelio vuelve a usar esta palabra en el Nuevo Testamento en relación directa con Jesús. En Juan 1:14 lo vimos ya, cuando dice gloria como del unigénito del Padre. En Juan 3:16 también, cuando habla su Hijo unigénito. Y en 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora, la palabra o la definición teológica o bíblica de esta palabra monógenes o unigénito significa único de su clase o único en su género. El contexto, ¿no?, de Juan 1:18 lo deja bien claro, cuando deja que el sentido literal es único hijo en relación esencial con el Padre. La palabra unigénito no implica creación o nacimiento físico, sino una relación eterna entre el Padre y el Hijo. El Hijo no es creado, sino eternamente generado, en el sentido teológico, compartiendo la misma esencia divina del Padre. Algunas versiones modernas, podemos decir, más nuevas, traducen este texto de Juan 1:18, como lo leímos en la Nueva Biblia de las Américas, y dice el Hijo único o Dios unigénito, ¿no? Dios unigénito es lo que usa la Nueva Biblia de las Américas, lo que subraya o describe aún más su naturaleza divina. ¿Es esto algo nuevo? ¿Esto que estamos hablando es algo nuevo cuando decimos unigénito o que habla de la naturaleza divina de Jesús? No, esta enseñanza no es nueva. Esto es lo que la Iglesia creyó de siglos atrás, y esto lo sabemos a través del credo niceno. Ya he leído y he compartido algunas partes de este credo con ustedes. Las primeras 12 líneas o expresiones de este credo niceno, que viene desde el 325 después de Cristo, dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. En resumen, unigénito, monógenes,
en Juan 1:18, ¿no? Describe a Jesús como el único Hijo eterno de Dios, lo cual la Iglesia tuvo que poner en un escrito, que es el credo niceno, ese que compartí, parte del credo que compartí, y que declara que Jesucristo es de la misma esencia del Padre. No uno entre muchos, sino el único en su relación eterna e íntima con Dios mismo. Ahora, todo este puede ser un conocimiento superficial para nosotros o que no tiene mucha importancia personal. Pero aquí vamos a ver, ¿cómo puedo yo traer este conocimiento teológico, quizás muy profundo para muchos de comprender e imposible tal vez de creer? ¿Cómo puedo yo tener una enseñanza para mí personal? Veamos, la seguridad en la revelación de Dios. Cristo como el unigénito que describe Juan 1:18, que está en el seno del Padre, no solamente tiene una relación única con Dios, sino que es el único que nos ha revelado perfectamente a nuestro Padre Dios. Esto nos da a nosotros una seguridad de nuestra fe. Es decir, que no estamos a ciegas en nuestra fe. Jesús nos muestra exactamente quién es Dios. Es santo, es justo, amoroso. Pero mucho más, que está cerca de nosotros y no lejano. Nos da la seguridad de ir al Padre en oración directo a través de Él mismo. Y veamos cómo enseñó Él a sus discípulos cuando leemos la oración al Padre Nuestro, en Mateo 6:9 en adelante. La primera expresión que encontramos ahí es Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda es santificado sea tu nombre. Nos damos cuenta nosotros acá cómo Jesús enseñó a sus discípulos a tener un conocimiento y una relación más cercana que la que existía en el Antiguo Testamento, que era a través de los sacrificios, algo que se llevaba al templo, se dejaba allí y se olvidaba una vez que se terminaba el sacrificio. Aquí nos damos cuenta que hay una relación personal. Padre nuestro que estás en los cielos. En la última noche y cena que compartía con sus discípulos, les dijo a sus discípulos cómo deberían de orar cuando ya no estuviera con ellos. En Juan 16, 23 y 24 dice, en verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Así que cuando tengamos dudas o temores acerca de cómo es Dios, miremos a Jesús, leamos sus enseñanzas. Todo lo que necesitamos saber de Dios está perfectamente revelado en la Escritura y fue a través de Jesús que tenemos un conocimiento más pleno, seguro acerca de Dios. Y tenemos entonces la seguridad, la paz emocional, espiritual, de que podemos ir a Dios en oración y que Él nos escuchará. Que el Señor bendiga sus almas y traiga esto paz y consolación cuando venimos a Dios en oración con nuestras necesidades, pero también con nuestros agradecimientos.